La Ruta de la Seda. Un nombre que evoca imágenes de caravanas serpenteando a través de desiertos infinitos, cruzando montañas majestuosas y uniendo los confines de Oriente y Occidente. Pero la Ruta de la Seda no fue solo una vía comercial, sino un puente de culturas, religiones y conocimientos. A través de sus caminos, no solo se transportaban sedas y especias, sino también las ideas que moldearían el curso de la historia. Todo comenzó durante la dinastía Han, en el siglo VIII a.C., cuando el emperador Han Wudi envió al valiente explorador Zhang Qian hacia lo desconocido. Este viaje inicial, lleno de dificultades, abrió las puertas a un flujo incesante de bienes y culturas entre el lejano Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Imperios como el persa, el parto y el romano prosperaron. Sus riquezas crecían a medida que sus mercados se llenaban de exquisitos productos extranjeros, que a menudo viajaban por las manos de intermediarios. Ciudades como Samarcanda, Bujará y Merv se convirtieron en centros vibrantes de comercio, donde los comerciantes, los eruditos y los viajeros compartían mucho más que bienes materiales. Compartían historias, descubrimientos científicos y, sobre todo, el anhelo humano por explorar más allá de los límites conocidos. Pero la Ruta de la Seda no fue siempre un camino fácil. Fueron los mongoles, bajo el férreo liderazgo de Genghis Khan y su nieto Kublai Khan, quienes garantizaron la seguridad y consolidaron un vasto imperio que unificaba Asia. Durante este periodo, el comercio floreció como nunca antes, y personajes como Marco Polo llevaron al lejano occidente relatos de asombro y maravilla que fascinaban a las cortes europeas. Sin embargo, no solo el comercio material definió esta ruta. La Ruta de la Seda fue el conducto por el cual las religiones del budismo, el islam y el cristianismo se esparcieron por tierras lejanas. La pólvora, el papel y otras innovaciones transformaron sociedades enteras, acelerando el desarrollo de la humanidad. Con el tiempo, a medida que los imperios colapsaban y las rutas marítimas tomaban protagonismo, la Ruta de la Seda cayó en declive hacia finales del siglo XV. Pero su legado, esa huella imborrable que dejó en la historia, perdura. Y ahora, en pleno siglo XXI, somos testigos de un renacer de este antiguo camino. En 2013, China lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto audaz, una nueva ruta de la seda. Esta visión no solo busca revivir las antiguas rutas comerciales, sino también crear nuevas conexiones entre Asia, Europa y África mediante carreteras, ferrocarriles, puertos y otras infraestructuras que reafirman el poder del comercio y la cooperación internacional. Sin embargo, como en tiempos pasados, esta nueva Ruta de la Seda no está exenta de desafíos. Las cuestiones ambientales, la transparencia y el impacto en las comunidades locales son desafíos reales que debemos enfrentar. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que el progreso y el intercambio de ideas son motores fundamentales del avance de la civilización. La Ruta de la Seda, ese camino milenario que unió civilizaciones distantes, sigue siendo un símbolo poderoso de lo que puede lograrse cuando la humanidad trabaja unida. Y ahora, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, el legado de intercambio y conectividad sigue vivo, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la globalización y la cooperación internacional. La nueva Ruta de la Seda, un camino hacia la prosperidad o una estrategia geopolítica. Imagina un mapa del mundo entrelazado por una red de carreteras, ferrocarriles, puertos y oleoductos que conectan continentes enteros. Esta es la visión de la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI, el ambicioso proyecto de China que busca revivir la antigua Ruta de la Seda y redefinir el comercio global en el siglo XXI. Lanzada en 2013 por el presidente Xi Jinping, la BRI, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, se extiende a lo largo de Asia, Europa y África, conectando a China con más de 140 países a través de una red de infraestructuras terrestres y marítimas. Su objetivo es ambicioso: fortalecer el comercio internacional, impulsar el desarrollo económico en países en desarrollo, fomentar la integración regional y, sin duda, expandir la influencia global de China. Un tapiz de caminos y rutas marítimas. La BRI se compone de dos componentes principales: la franja económica de la Ruta de la Seda, que se extiende por tierra desde China hasta Europa, y la Ruta de la Seda marítima, que conecta los puertos del sudeste asiático, el sur de Asia, África Oriental y Europa. En la franja económica destacan proyectos como el Corredor Económico China-Centro de Asia-Europa, una línea ferroviaria de alta velocidad que reduce drásticamente el tiempo de transporte de mercancías entre China y Europa, y el Corredor Económico China-Pakistán, CPEC, que abre un nuevo acceso para China al Océano Índico a través del puerto de Gwadar.
La ruta de la seda marítima, por su parte, se centra en la modernización y expansión de puertos estratégicos como el de Piraeus, en Grecia, y varios puertos en África, convirtiéndolos en nodos clave del comercio internacional. Luces y sombras en el camino. La BRI ha sido elogiada por su potencial para impulsar el crecimiento económico en regiones menos desarrolladas, pero también ha generado controversia. Uno de los principales puntos de crítica es la sostenibilidad de la deuda que algunos países están adquiriendo para financiar proyectos de infraestructura. Casos como el de Sri Lanka, que cedió el control del puerto de Hambantota para pagar sus deudas, han despertado alarmas sobre las posibles trampas de la deuda asociadas a la BRI. El impacto ambiental de la construcción de infraestructuras en áreas ecológicamente sensibles también preocupa, así como la falta de transparencia en algunos contratos y proyectos. Además, la BRI ha generado tensiones geopolíticas, ya que algunos países occidentales la perciben como una herramienta de China para expandir su influencia política y económica, lo que ha llevado a una competencia estratégica en regiones clave como Asia y África. El futuro de la nueva ruta de la seda. A pesar de estos desafíos, la BRI sigue avanzando con firmeza, remodelando el mapa económico mundial. Su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de China para abordar las preocupaciones sobre la deuda, el impacto ambiental y la transparencia, así como para gestionar las tensiones geopolíticas que genera. La nueva ruta de la seda tiene el potencial de transformar la economía global, pero también plantea interrogantes sobre el futuro del comercio internacional y el papel de China en el escenario mundial. ¿Será un camino hacia la prosperidad compartida o una estrategia para consolidar la hegemonía china? El tiempo lo dirá. La nueva ruta de la seda, historias de prosperidad y desplazamiento en el camino hacia la interconexión global. Imagina a Amina, una comerciante de telas en Uzbekistán, cuyo pequeño negocio familiar ha florecido gracias a la nueva línea ferroviaria que conecta su ciudad con China y Europa. Antes, enviar sus productos al extranjero era una odisea costosa y llena de obstáculos. Ahora, gracias a la eficiencia del tren de alta velocidad, sus coloridas sedas llegan a nuevos mercados en tiempo récord y su negocio prospera como nunca. Amina es solo un ejemplo de cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta está transformando vidas en Asia Central.